tenga, diga amén. Abrimos nuestras Biblias, prendemos nuestras Biblias, apagamos Facebook, WhatsApp, TikTok, Reels de Instagram, todo lo que nos vaya a distraer, y vámonos a la Biblia. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Y si ya lo tenemos todos, nos ponemos de acuerdo con un amén. Sí, ya somos más. Entonces, dice la palabra de Dios. Bueno, esta está Reina Valera antigua. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Le suena esa región, verdad? Sí, ahorita está en boca, Gaza, que es el desierto. Hacia allá van a mandar a Felipe. Muy bien, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tú nos das como iglesia. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano de poder, de misericordia, de amor con nosotros en este inicio de año. Ahora, Señor, que vamos a iniciar a estudiar tu palabra, rogamos, suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda abrir nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra, Señor. Nuestra mente también, Señor, por favor, para entender tu palabra, y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Este tema que quisiera yo platicar con ustedes, estaba pidiéndole al Señor cómo podemos, hoy vamos a terminar este capítulo, cómo podemos llamarlo, y le hemos puesto un camino, un hombre y una cita divina, ¿no? Un camino, un hombre y una cita divina. Y no me inspiré en aquella novela muy famosa, ¿verdad? Si se recordará, Dos mujeres y un camino, decía, ¿verdad? Bien que la conoce, la vio en aquellos años, ¿verdad? Dos mujeres y un camino. Que se acuerda, hombre. Bueno, aquí nada más hay un hombre, un camino y una cita con Dios, un encuentro con Dios. Cuando el pastor, evangelista, misionero, profeta David Wilkerson, que escribió un libro maravilloso llamado La cruz y el puñal, fue a los barrios más horribles, más feos de la ciudad de Nueva York a evangelizar. Wilkerson traía en mente a un solo hombre, al líder de la pandilla, al más recio, al más bravo. Por ese quería ir Wilkerson. Ese hombre se llama Nicky Cruz. Probablemente le suena ese nombre. Nicky también ahora ha sido un evangelista internacional. Ha fundado muchos ministerios de ayuda para gente que está en las drogas, para pandilleros. De los ministerios de Nicky Cruz, también uno de sus brazos es un ministerio muy famoso en Estados Unidos y que aquí en México se llama Alcance Victoria. No sé si ha oído de ellos, ¿no? Entonces, David Wilkerson iba por un hombre que iba a desprender todo un sistema de evangelización. Y cuenta la historia que cada que Wilkerson podía tener un acercamiento con Nicky Cruz, Nicky lo amenazaba, lo amedrentaba, le decía: a ver, ¿qué haces aquí si yo te voy a matar? Una de las partes más famosas del libro es aquella vez que Nicky le dijo: te voy a cortar en muchos pedazos, en miles de pedazos, si sigues atosigándome con eso del evangelio. Para lo que Wilkerson, en lugar de salir corriendo, le decía: aún cada pedazo de mi cuerpo te va a gritar que te ama. No podía Nicky con eso, no podía ni matarlo, no aguantaba. ¿Cómo es que una persona seguía tan insistente
en traerlo al Evangelio. ¿Y sabe algo? El gran teólogo puritano Jonathan Edwards escribió: Dios no solo gobierna las naciones, sino que también gobierna los encuentros. ¿Sabe algo? A veces creemos que Dios solamente mueve su mano para alcanzar naciones enteras, para avivar iglesias enteras, para avivar un grupo de personas, como en Pentecostés, 120 personas, sobre esos cae el Espíritu Santo, 3,000 personas, no, pues sí tiene sentido que caiga la gloria ahí, 5,000 personas también tiene sentido que ahí también caiga la gloria, pero ¿qué pasa cuando es una sola persona? ¿Sabe algo? Dios también es capaz de mover toda su maquinaria celestial y de amor para alcanzar nada más a uno. ¿Me está entendiendo eso? Dios también puede ir por uno nada más. No nada más va por los grupos, no nada más va por las multitudes, no nada más va por las iglesias. Dios puede hacer lo necesario para alcanzar a uno nada más. Con uno es suficiente para que el cielo se mueva y alcance un alma, mis hermanos. Y esta es una de las historias más interesantes, porque Felipe había traído avivamiento a Samaria. Lo pongo un poquito en contexto, ¿dónde nos quedamos? Felipe fue a predicar a Samaria, la ciudad que nadie quería ir, y ahí va Felipe y predica, y desciende el Espíritu Santo, el segundo Pentecostés. El primero es un Pentecostés judío, el segundo es un Pentecostés samaritano. Y Felipe ahí trae el avivamiento y hasta los apóstoles van, imponen manos, bautizan a la gente y ahora también Samaria escuchó el evangelio. Pero dice la escritura que aquel hombre que llevó el avivamiento a multitudes, el ángel lo llama y le dice: Felipe, hoy no vamos a ir por multitudes, hoy vamos por uno. ¿Qué pasaría si el Señor nos llama y nos dice: sí te voy a usar, pero primero nada más vamos por uno? Antes de grupos, antes de liderar gente, primero nada más vamos por uno. ¿Qué cosa, no? Si Felipe ya era conocido en Samaria como aquel que traía el avivamiento, y le dice: ve ahora donde están los enemigos, a Gaza, al desierto, también a donde nadie quiere ir, levántate y ve hacia allá. Mis hermanos, lo primero que aquí nos deja ver es que la visión no nace de una estrategia humana, sino de una orden celestial. Dios toma la iniciativa y le dice a Felipe: vamos para acá. Dios es quien toma la iniciativa y dice: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es por eso tan importante, mis hermanos, como dice la Escritura, dejar en el Señor, como dice Santiago: primero Dios haremos esto, primero Dios haremos aquello. Que el Señor sea quien gobierne nuestros planes, que el Señor sea quien gobierne nuestras intenciones. Y hermano, el nivel más alto de obediencia es cuando estamos a completa disposición del Señor y le decimos: Señor, hágase tu voluntad. A donde me mandes, Señor, yo ahí iré. Y Felipe era uno de ellos. Y le dice: bueno, Felipe, vámonos al desierto, Felipe. Y el desierto, mis hermanos, es ese camino para enseñar que Dios obra sin depender de multitudes ni visibilidad. Esta iba a ser una misión que nadie más iba a ver. Esta era una misión donde nadie le iba a aplaudir, le iba a decir: gloria a Dios, qué bonito lo usa, qué bonito predica, qué bonito profetiza. Cuando se va por uno, no hay nadie quien vea qué es lo que hagamos, mis hermanos. Es un ministerio en lo oculto. Es un ministerio donde nadie nos va a mirar. Es más, se lo pongo así, donde a lo mejor nadie ni las gracias nos van a dar por lo que andamos haciendo. No sé si le ha pasado por ese tipo de situaciones. Hermano, ni las gracias me dieron.
Bueno, déjeme decirle que hay cosas en el ministerio que se hacen en el camino del desierto, se hacen solos nada más. Nada más nos manda Dios, estamos nosotros y lo que vamos a hacer. Y no hay nadie más, mis hermanos, nadie más nos está viendo, porque sabe algo, el reino no necesita plataforma. El reino de Dios para su avance necesita que usted y yo seamos obedientes a la voz de Dios. Antes de buscar la plataforma, antes de buscar los aplausos, antes de buscar, mis hermanos, que nos reconozcan, qué bonito ora, qué bonito profetiza, qué bonito predica, qué bonito canta. Primero el reino se expande en lo oculto. Primero el reino se expande cuando nadie nos está viendo. Y es ahí donde se prueba la obediencia del ministro. Porque decimos ministro, entonces la gente lo tiene que ver. Decimos ministro, entonces la gente tiene que ver los dones que tiene. Hay que ver entonces cómo predica. Pero hay ministerios, hermano. Hay encomiendas, hay misiones de Dios donde nadie nos va a ver, donde nadie va a aplaudir. Pero el corazón debe de estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Ahora mire, el ángel le dice a Felipe, ve, levántate, y le da el por qué. Ahí lo estamos leyendo, le da el por qué. ¿Va que no? ¿Y por qué usted y yo le preguntamos a Dios por qué? Felipe solamente obedece. Y nosotros somos, sí, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué va a haber allá? ¿Qué micrófonos va a haber allá? ¿Va a haber hotel 5 estrellas? ¿Van a ir por mí? ¿Me van a pagar mis gastos? Felipe no pregunta, mis hermanos. Felipe simplemente obedece. Dios no le explica el por qué. Simplemente le dice, ve allá, a Gaza. Miren, mis hermanos, la revelación del propósito de Dios, y esto es bien importante, eso es algo central en el mensaje. La revelación del propósito de Dios para tu vida, para mi vida, es después de que uno comienza a caminar obedeciendo a Dios. Porque a veces queremos, ¿sabe algo? Queremos tener el propósito amarrado antes de caminar. A veces queremos tener ya todo seguro antes de empezar a caminar. Pero déjeme decirle una cosa, a veces en el reino las cosas no funcionan así. Uno camina y en el camino uno va entendiendo hacia dónde Dios lo va llevando. Uno empieza a caminar y al pasar del tiempo uno dice, creo que Dios me está llevando para acá, creo que Dios me está llevando hacia acá. Porque a veces, mis hermanos, decimos acá, tiene desidia, o así creo que así se dice, ¿no? Que ¿sí o no? No sé, es que no me siento seguro, ¿no? ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? No sé, mis hermanos. Y mire, muchos se han perdido de ministerios importantes, se han perdido de glorias importantes, porque no se sienten seguros. Porque primero no tienen la capacidad, número 1, de obedecer a Dios. Y número 2, de creerle a Dios. Y hermano, a veces tenemos que empezar a caminar y en el camino el propósito se revela. Le voy a dar un consejo que yo recibí el año pasado. Porque uno dice, a mí me gusta tomar decisiones firmes, decisiones que sepa qué es lo que estoy haciendo y por qué. Y ahora que estoy en un proyecto personal he entendido una cosa. A veces es mejor tomar la decisión y en el camino irla ajustando. Es mejor. En lugar de no hago nada, me espero a que tenga toda la seguridad nunca llega, entonces uno no termina haciendo nada. ¿Me está entendiendo? A veces es mejor caminar e ir ajustando, mis hermanos, irle midiendo a ver cómo uno va arreglando sobre el camino y que Dios nos vaya ayudando, mis hermanos. Pero se necesitan 2 cosas realmente para que Dios nos use. Créale a Dios y obedezca a Dios.
Felipe no preguntó por qué. ¿Y por qué me llevas allá? ¿Para qué me llevas allá? Simplemente Dios envía al ángel, levántate y ve. Entonces, mis hermanos, Dios nos puede llamar a dejar el éxito por la obediencia. Felipe ya tenía éxito en Samaria. Bien se pudo haber quedado de pastor ahí en una de las iglesias de Samaria. Bien se pudo haber quedado ahí, no sé, como obispo, como supervisor de varias iglesias. Sin embargo, Dios le quita su éxito y lo llama a la obediencia, mis hermanos. Porque la fidelidad a Dios no se va a medir por los resultados, sino por la obediencia a la voz de Dios. Es que yo le prediqué a 5,000 y ya que en estos 5,000 me quedo. Sí, pero lo que sigue también le vas a ser fiel a Dios. Entonces, mis hermanos, no menosprecie los caminos solitarios que Dios nos pone, porque también es servir a Dios, también es obedecer a Dios. ¿Dice amén? Dice el versículo 27, y se levantó y se fue. No cuestionó, no preguntó, simplemente se levanta y se va. Y había un eunuco etíope de alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén. ¿A qué había venido? A adorar. Qué impresionante, ¿no? Ahí estaba el objetivo. Primero, la prontitud de Felipe. Se levanta y se fue. No negocia, no cuestiona, no retrasa. Simplemente obedece y avanza. Qué impresionante, mis hermanos. La disponibilidad, escuche esto, la disponibilidad es el lenguaje de la fe. La disponibilidad es el lenguaje de la fe. Sí, Señor, úsame a mí. No como alguna vez escuché, Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, que esté disponible para el Señor. Y hubo un eunuco, un etíope. Dice, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me explique? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo es este. Y bueno, ahorita leemos cuál era. Pero bueno, el eunuco. El eunuco es un término, bueno, una palabra griega. Vamos a hacer un paréntesis exegético para entender, que viene del griego eunucos. Se parece bastante, eunucos, ¿no? Que se entiende o se ha entendido culturalmente que el eunuco, los eunucos eran servidores cercanos al rey, pero que estos eran hombres que estaban castrados. ¿Sí? O sea, eso es lo que se entiende por eunuco. Pero este no era un eunuco cualquiera. Por lo que nos da a entender, dice que era un eunuco de alto rango que estaba a cargo de los tesoros de la reina, ¿verdad que sí? Haciendo un poquito la investigación, el eunuco o esta palabra eunucos también se usaba para describir a altos funcionarios de confianza del palacio. Este hombre no era un sirviente menor, el eunuco no era cualquier sirviente. Al decir que era el administrador de los tesoros del reino, era el equivalente, y aquí está lo impresionante,
haga de cuenta a lo que hoy es el secretario de Hacienda. O sea, no era cualquier persona, ¿sí? O el ministro de Finanzas, si lo quiere ver así. O sea, era un secretario de Estado, no era, el eunuco no era cualquier persona. También, ¿por qué, mis hermanos? En esos tiempos saber leer era alguien que tuvo las oportunidades para ir a estudiar. El eunuco estaba leyendo. Y lo siguiente más impresionante, no estaba leyendo cualquier cosa, estaba leyendo al profeta Isaías. Comprar una copia en esos tiempos del rollo de Isaías o de cualquier otro libro de la Biblia, hermano, era sumamente caro. O sea, le estoy hablando de que un rollo de esos hoy, vamos a pasarlo a pesos mexicanos de acá, 150, 200 mil pesos comprar la copia de un rollo. ¿Me está entendiendo? O sea, para tener una copia de Isaías, número uno, tenía un alto nivel educativo y número dos, tenía bastante dinero para poder comprar el rollo del profeta Isaías, mis hermanos. O sea, tenía acceso directo a contactos políticos. No era cualquier persona este eunuco, ¿no? Ahora, pero se preguntará, ¿y quién es Candace? Candace no es un nombre propio, es un título dinástico. Ejemplo, ¿cómo se le dice al rey de Egipto? Faraón, ¿sí? Ese es el título dinástico, Faraón. ¿Cómo se les decía a los emperadores de Roma? César, ¿no? Candace o Candace era el título dinástico, ¿no? El equivalente a decir una reina, una madre reina, que era el título, ¿no? O sea, era un título dinástico, así como en Egipto se les dice Faraón, en Roma se les decía César, ¿no? Haciendo la investigación, el etíope no es la actual Etiopía, sino más bien Sudán del Sur, lo que actualmente hoy es Sudán, que también ha pasado actualmente una serie de desgracias ese país, ¿no? Algo interesante, que el eunuco no venía a un viaje político ni diplomático. ¿Fue a Jerusalén a qué? No era cualquier, entonces tampoco venía a asuntos políticos, venía a adorar a Dios. O sea, conocía del evangelio, mis hermanos, y uno se preguntará cómo o por qué. En ese contexto ya había judíos que se habían asentado en lo que es África del Norte, y el evangelio llegó a ellos, y es probable que uno de ellos lo haya evangelizado o haya entendido, haya escuchado de Dios. Y el eunuco dijo, no, pues a donde hay que ir a adorar, no es a los dioses de aquí, sino hay que ir a adorar a Jerusalén. Mis hermanos, hay que ir a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos muestra el perfil del eunuco? Hombre religioso, pero espiritualmente incompleto. Ese es el perfil o la radiografía que nos deja ver al menos estos versículos. El eunuco era un hombre religioso que creía en Dios, que iba a adorar, pero espiritualmente estaba incompleto, porque no estaba entendiendo lo que estaba leyendo, mis hermanos. O sea, había devoción a Dios, había adoración a Dios, pero no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Cuando la Biblia dice, Señor, también con mi entendimiento, Señor, también te voy a adorar. Y de verdad, hermano, Dios nos libre que no estemos haciendo las cosas y no tengamos entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. De que uno entienda a qué Dios estamos sirviendo, a qué Dios estamos adorando. Entender quién es Dios para nosotros, mis hermanos. Y eso nos muestra, ¿sabe algo? Que el entendimiento humano sin revelación del Espíritu tiene limitantes. Tenía dinero, tenía muy buena educación, podía tener acceso a los rollos bíblicos, pero no tenía revelación del Espíritu. Por lo tanto,
podía leer lo que quisiera de la Biblia, pero no lo iba a entender. Porque el conocimiento humano tiene una limitante, mis hermanos. ¿Y sabe algo? Esto revela algo muy interesante. El entendimiento bíblico no solo es intelectual, requiere una iluminación del Espíritu Santo y una enseñanza fiel. ¿Me está entendiendo con eso? Hermanos, sí o sí, la Biblia, para poder entenderla, para poder estudiarla, necesitamos al Espíritu de Dios que nos auxilie. Necesitamos al Espíritu de Dios que nos enseñe. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que les he enseñado. Porque lo que enseñó Jesús no era conocimiento humano, sino era revelación directa del cielo. Y para poderla seguir recordando, investigando, indagando, escudriñando, se necesita al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega entonces el Espíritu Santo a iluminar lo que estamos estudiando, lo que no puedo entender? Diga conmigo, humildad. Dice que el Espíritu le dice a Felipe, ve y acércate al carruaje. Y dice que se fue corriendo. Y le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué hubiera pasado a lo mejor si a mí me hubieran preguntado? ¿Y aquí qué te importa si entiendo o no entiendo? ¿Qué te metes? ¿No? No. Bueno, yo sí. Un alto funcionario del gobierno, escuchando un cuate que estaba ahí en el desierto, que a saber cómo llegó ahí. Digo, yo hubiera pensado, gandaya ladrón, ¿no? ¿Qué hace alguien en el desierto sin carruajes cruzando? Es un ladrón, pordiosero. Sin embargo, el eunuco tiene humildad y le contesta, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo es posible que el secretario de Hacienda esté pidiendo ayuda? ¿Cómo es posible que el ingeniero, el doctor, el licenciado, como usted quiera, ya ve que luego en las empresas, oiga, reverendo, doctor, ingeniero, digo, brother, ráscate aquí, mano, ¿ah? Anda de barbero el brother, ¿no? Sin embargo, tiene humildad y le dice, pues no sé, ¿por qué no te subes? Y si pues tú sabes algo, me vienes explicando, ¿no? El eunuco reconoce su necesidad y la revelación de Dios llega al corazón que se deja enseñar. Eso es importante. La revelación de la Biblia va a llegar al corazón que se deja enseñar. Y eso aplica no solo en lo espiritual y en lo bíblico, aplica en todo el contexto de nuestra vida. El día que usted se sienta y que yo me sienta, que ya lo sé todo, hermano, estamos en un problema grave. No lo sabemos todo, mis hermanos. No lo entendemos todo. Hay que tener siempre un corazón enseñable, mis hermanos. Pero es que yo ya llevo más tiempo en el evangelio, pero es que yo ya hice, yo ya deshice, he servido acá, he servido allá. Pues sí, pero el corazón debe estar abierto y dispuesto a ser enseñable, mis hermanos. La humildad abre la puerta a la verdad de Dios. Hermano, uno puede leer la Biblia y seguir perdido si Cristo no es el centro. Uno puede leerse la Biblia, mis hermanos, pero si Cristo no está presente, uno va a seguir perdido, porque la información no es transformación de la vida. Pero la humildad abre la puerta a la luz. Mis hermanos, Dios va a resistir al que se sienta autosuficiente, pero se revela aquel que dice, no entiendo, Señor. No entiendo, Señor. Ayúdame tú, explícame tú.
Clama a mí, yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero es aquel que le diga, Señor, no entiendo. Vamos, ahora sí que me está entendiendo. Y dice, ¿qué estaban leyendo? Dice, el pasaje de la Escritura que se estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Para los hermanos que están estudiando conmigo y estamos estudiando la Biblia, Cristo es la clave hermenéutica bíblica. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tenía una frase que decía, así como todos los caminos de Inglaterra conducen a Londres, así cada pasaje de la Escritura va a conducir a Cristo. ¿Quiere entender la Biblia? Tiene que ver la llave que Cristo apunta y es el centro de toda la Biblia. Y esto esta conclusión no es de los teólogos, no es de los biblistas. Esta conclusión Jesús mismo se la dijo a sus discípulos. Todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, hablan de mí. Ahí usted puede buscar el pasaje. Jesús lo dijo. Todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, hablan de mí. Alguno dirá, entonces los históricos no. Espéreme tantito. Los profetas, también Samuel es considerado profeta, Josué es considerado profeta. Esa es lo que se le conoce la división de la Biblia hebrea. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra Biblia como el Pentateuco, los históricos y así nos vamos a la poesía, profetas mayores, profetas menores y así, ¿no? En la Biblia hebrea está diferente, ¿sí? Sí está la ley, pero los demás, incluso los históricos, son considerados profetas. Y Jesús no estaba pensando en nuestra clasificación que vino siglos después. Jesús estaba pensando como judío en la clasificación de la Biblia hebrea judía. Por eso Jesús encierra incluso a los históricos y los llama profetas. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, se lo dejo ahí como un buen paréntesis, ¿no? Entonces, Felipe comienza a explicarle el Evangelio. Específicamente estaba leyendo Isaías capítulo 53, ¿sí? Para que me entienda. Estaba leyendo Isaías capítulo 53 y el eunuco le pregunta, ¿habla el profeta de sí mismo o de algún otro, verdad? Y Felipe le da la clave hermenéutica. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, le anuncia a Jesús. La Escritura apunta a Cristo y se entiende plenamente a la luz de su obra. Cada sacrificio que está escrito en la ley de Moisés apuntaba a la necesidad de un Cristo, mis hermanos, de la necesidad de un sacrificio perfecto. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Cada sacrificio en el tabernáculo, cada animal que se desangró, que se desolló, que se quemó ahí, apuntaba a la necesidad de que por muchos animales que hubiese, no iban a ser suficientes para cubrir el pecado, no solo de los israelitas, sino de toda la humanidad. Los sacrificios de Moisés, vemos la necesidad de un sacrificio perfecto. Voy a poner otra clave hermenéutica. A lo mejor esta no le va a gustar. La historia de David y Goliat, ¿no? A veces decimos, David somos nosotros, vence a tus gigantes, ¿verdad que sí?
No, nosotros somos David, seamos como David, que vence a sus gigantes. Le voy a poner el ejemplo cristocéntrico. No somos David. Nosotros somos el Israel que tuvo miedo de enfrentar al gigante. Y se necesitaba uno que saliera a vencer por nosotros. Y es David, que prefigura a Cristo. Entonces, antes de que yo decir, yo soy David, no, mis hermanos, nosotros somos los cobardes que no han podido vencer a sus gigantes y necesitamos a un vencedor que pelee la batalla por nosotros, ¿verdad que sí? ¿Me está entendiendo? Todo apunta a Cristo. Si empieza a releer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, va a decir, aquí siempre he estado y no lo veía. El tema de la Biblia, mis hermanos. Una vez un maestro en el seminario nos preguntó, ¿cuál es el tema de la Biblia? Todos decíamos, pues Dios, aquello, esto, la historia de Israel, un montón de cosas. Para lo cual nos dijo, la Biblia es la historia de la salvación. La Biblia es la historia de la salvación, mis hermanos. Toda la obra de Dios y todo lo que tuvo que pasar para que usted y yo llegáramos a Cristo. Amén. Predicar sin Cristo, mis hermanos, es desviar el propósito del texto. La Biblia no es un manual de autoayuda, la Biblia no es un manual de cómo vencer a mis gigantes, de cómo tener mucho dinero. La Biblia es el testimonio de la salvación de Dios para con nosotros, mis hermanos. Cuando esto produce, cuando se da una claridad del Evangelio, esto produce fe. La fe viene por oír de la palabra. Cuando la palabra es entendida tal cual como es, eso produce fe. Me acuerdo una vez cuando estaba yo en una clase de seminario, me tocó dar la clase a mí. Estaba hablando justamente de Isaías 53 y lo estaba comparando con unos textos de Romanos, de cómo, han romantizado el Evangelio, que el día de la crucifixión Dios estaba triste porque su hijo estaba muriendo y todo, pero no es así. La Biblia no lo enseña. Ahí, si usted lee Isaías, dice que Dios mismo fue el que quebrantó a su propio hijo. O sea, si usted lo ve así, o sea, el día de la crucifixión era Dios siendo juez, condenando a su propio hijo para satisfacer su justicia y no derramar su justicia e ira sobre nosotros, sino derramándola sobre Cristo. Me acuerdo que eso lo estaba explicando y una hermana empezó a llorar. Yo me quedé así de, o le habrán hablado una mala noticia o algo. Ya al final se acercó con otro de los maestros y que lloró porque nunca había entendido el Evangelio de esa manera, de todo el dolor que Cristo tuvo que pasar para que ella fuese salva. O sea, ese día en una clase de seminario entendió el Evangelio. Mis hermanos, cuando Dios abre nuestro entendimiento, entendemos que Cristo siempre estuvo ahí para morir por nosotros. Y estando ahí, siempre por nosotros. Amén. Qué cosa tan impresionante, mis hermanos. Sigamos. Dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó a parar el carruaje. O sea, llevaba escolta el eunuco, por eso les repito, no era cualquier persona. Llevaba escolta. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. La fe, mis hermanos, es activa. La fe es activa. El eunuco, al comprender el mensaje del Evangelio, el eunuco, al comprender a Cristo, no posterga su respuesta y dice, si ya lo entendí, entonces yo quiero ser su discípulo.
Si ya lo entendí, entonces quiero que Él sea mi Señor. No anda vacilando, no anda diciendo, ¿verdad? Voy a pensarlo, voy a ver. Pues chance y un día, ¿no? Luego hablamos, luego platicamos. Cuando se produce una fe bíblica genuina, mis hermanos, esta activa en el momento. Es una fe que dice, yo voy a obedecer a Dios ahorita. Porque hay gente, mis hermanos, me ha tocado con unos y digo, oro a Dios por ellos. Veo, a ver si mi familia se compone, a ver qué dice mi esposa, a ver qué. Y hermano, divagan y divagan y divagan. Yo dice, pues ¿realmente vas a seguir o no vas a seguir a Dios? El eunuco dice, ya quiero ser bautizado, ¿no? Lo hemos visto, el bautismo es una señal de perdón de pecados, lo dijo Jesús. Bautícense para que sus pecados les sean perdonados, y también es una señal de una unión con Cristo y de una entrada al pueblo de Dios que ha sido redimido por Él. Una señal así de que ahora son discípulos. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. El bautismo es esa señal de que ahora son discípulos, mis hermanos. Y nuevamente entramos. La obediencia confirma la conversión. La fe que es auténtica produce pasos concretos. No produce perfección instantánea, eso sí. Obviamente, la fe no va a producir perfección instantánea, pero sí produce obediencia. Lo que puedo cambiar ahorita, lo cambio ahorita. Y mis batallas que tengo, pues el Señor me va a ir ayudando a vencerlas, pero lo que ahorita puedo hacer, lo hago ahorita. Si quiero ser discípulo del Señor, ahorita me hago discípulo del Señor, mis hermanos. La fe no aplaza decisiones. Cuando Dios habla, la obediencia responde. La fe no va a aplazar. La fe no va a decir, lo voy a pensar. La fe actúa al momento, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Donde hay fe real, hay frutos visibles. Donde hay fe real, hay frutos visibles. Y fíjense qué pasó después. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué pasó con él? Arrebató a Felipe. Arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino lleno de gozo. Pero Felipe se encontró ¿en dónde? Para eso me llama, Señor. Para eso me llama, Señor. Primero me llevas a predicar y las multitudes se convierten, impongo manos, reciben al Espíritu, luego me llevas al desierto con un desconocido, lo bautizo y me arrebatas. Y dije, ya me vas a premiar, Señor, pero me arrebatas para azotarme. Me arrebatas para hacerme sufrir. Dice, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, el término arrebató. Este evento particular de Felipe es un evento muy especial. Es un evento que casi no pasa en la Biblia, ¿no? Está el ejemplo a lo mejor de Enoc, está el ejemplo a lo mejor de Elías y otros ejemplos. Le voy a poner por qué. Porque Felipe fue arrebatado de Gaza hasta 30 kilómetros al norte al momento. O sea, no fue de un lugar a otro así porque sí. Fueron 30 kilómetros de un traslado a otro. Y teológicamente, ¿cómo explicamos esto? Pues la única explicación es que es un milagro de Dios. Es un arrebato como tal. Del griego viene, es una palabra que es arpazo o harpazo, ¿no? Me imagino a David golpeando a alguien con el arpa, ¿no? Un arpazo que le dio. Pero no, es arrebatar, es un arpazo. Significa tomar repentinamente, llevar con fuerza, trasladar de manera súbita. Es indicando una acción directa. De hecho, es el mismo verbo que utiliza el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses
capítulo 4, versículo 17, y entonces seremos arrebatados. Es exactamente el mismo verbo, la misma palabra, un traslado corporal y literal. Si Felipe fue de un lugar a otro, un traslado horizontal. Pablo habla de un traslado corporal y literal, pero esta vez habla vertical. De aquí a la tierra con Cristo, a las nubes. Entonces, se describe con el mismo verbo, pero no es el mismo evento, eso sí. Lo de Felipe es un traslado horizontal, lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses es un traslado vertical, mis hermanos, ¿no? Entonces, Felipe ni siquiera se pudo despedir, ¿no? Ni siquiera lo dejó ahí para que recibiera la ofrenda, ¿no? Pues lleno de lana, ¿no? Pues mínimo va a dejar bien el diezmo, ¿no? Pues ya le expliqué el evangelio, ya le prediqué, pues mínimo que deje el diezmo. Ni para el diezmo le dio tiempo de pedir. El Espíritu llega por él y se lo lleva a seguir a lo que Felipe lo llamaron. Ve a predicar el evangelio, ¿no? El eunuco sigue su camino lleno de gozo porque pudo entender qué es lo que estaba leyendo. Y no solo lo pudo entender, sino que lo pudo vivir. Eso es lo más importante, mis hermanos. No solo que usted entienda la Biblia, sino que usted pueda vivirla. Eso es lo que produce gozo, vivir la Escritura. Y Felipe continúa la misión, mis hermanos. El evangelio no se encierra en una experiencia, mis hermanos. Se avanza, se multiplica, se extiende, mis hermanos, porque a veces decimos, yo me acuerdo hace 25 años cuando recibí al Señor y me impusieron manos y me caí y me tiré y yo en ese momento hablaba lenguas y un montón de cosas. Bueno, eso pasó a 25 años. ¿Qué estás viviendo ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque ¿sabe algo? A veces nos encanta vivir de las experiencias pasadas, ¿verdad? Nos encanta agarrarnos un recuerdo, afianzarnos un recuerdo. Qué bonito sentí aquel domingo donde Dios me habló. Esos tiempos es como quisiera que regresara. No, mi hermano, el evangelio tiene que avanzar. Nuevas experiencias, nuevas glorias, nueva madurez, tenemos que avanzar, mis hermanos. El reino tiene que multiplicarse, tiene que extenderse. Y la gloria de Dios, mis hermanos, tiene que ser nueva. Pero para ser receptores de una nueva gloria, tiene uno que vaciarse de la gloria que ya pasó. ¿Quiere recibir vino nuevo? Bueno, ya el vino viejo, pues ya es tiempo, mis hermanos, también. El vino que pasa mucho tiempo encerrado, que ya se destapó, se vuelve a tapar, se destapa, se vuelve a tapar, se echa a perder también, hombre. Tengo lleno de vino, pues sí, pero aquel vino, perdóneme. Todavía lloras con las de Palabra en Acción, todavía lloras con Restauración Nicaragua, todavía lloras con Manuel Bonilla, porque esas son las únicas que te tocan. Porque esas son las únicas que me tocan, ¿no? Bueno, ¿usted piensa que Dios no puede tocar ahora también con lo que se canta ahora? ¿No? Todavía se acuerda de los gritos de los pastores de hace años. No, ese brother, cómo predicaba, ¿no? Digo, ya está en la presencia del Señor y no soy de ese ministerio, entonces lo puedo mencionar. Yo me encontré con pastores y decían, el apóstol Ríos Paredes. Nadie se ha levantado como el apóstol Ríos Paredes. Pues bueno, brother, pues era hombre como todos nosotros. Dios lo usó como lo tuvo que usar y ya. Y mis hermanos viven de las glorias pasadas. Dios los usa, claro que los usa, pero ¿cómo me va a usar a mí ahora, en este tiempo? ¿Me está entendiendo? Lo más impresionante, Dios utiliza encuentros breves, pero con un impacto que es eterno. Mis hermanos, las veces que el Señor me ha hablado a mi vida, que ha tenido un impacto en mi vida,
No ha sido más de 5 minutos. Pero es su impacto. Hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Y yo digo, Señor, dame más. ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Qué me vas a enseñar ahora? Porque aunque el encuentro fue breve, mis hermanos, el impacto fue para toda la vida, mis hermanos. El evangelio produce gozo que es duradero, mis hermanos. No euforia superficial, sino una paz profunda y una esperanza firme, mis hermanos. Y si tú eres el que Dios va a usar, déjame decirte que Dios con un solo encuentro, con una alma, con una persona, puedes impactar a esa vida para siempre. Puedes impactar esa vida para siempre. Pero es momento de decirle, Señor, usa mi vida, Señor, para impactar almas. Porque no es un impacto momentáneo, sino es un impacto eterno, mis hermanos. Dios usó un camino en el desierto para salvar a un hombre. Dios movió a uno de sus más grandes evangelistas y ministros que usó para multitudes. Dios usó al gran predicador, esta vez no para multitudes. Lo usó para impactar a uno nada más. Dios puede usarnos. Antes de querer impactar multitudes, impacte una vida. Impacte un corazón. Porque tal vez hoy nos identificamos con Felipe, ¿verdad? O a lo mejor otros con el eunuco. Puede pasar. Pero Dios nos llama a obedecer hoy, aunque no veamos el panorama completo. A lo mejor somos el eunuco. Tenemos la Biblia, tenemos la MacArthur Study Bible, tenemos la Dake Study Bible, tenemos Apologetics Study Bible, tenemos los comentarios directos al griego del Nuevo Testamento, tenemos interés, pero no hemos tenido el encuentro con Cristo. Puede pasar. En ambos casos, mis hermanos, Dios sigue agendando citas personales. Dios sigue con la agenda abierta, esperando almas humildes que quieran entender a Dios. Dios sigue abriendo caminos. Dios sigue abriendo las escrituras a los ojos que no le entienden. Y Dios sigue abriendo corazones. Dios usó a un hombre en un camino, pero la cita la ordenó el cielo. ¿Dice amén? Póngase de pie.